Bienvenidos a Relatos Extraños. Cuando acepté el puesto de guardián de ese panteón, no tenía la menor idea de lo que me esperaba. Ya había escuchado varios rumores, pero yo pensé que eran simples leyendas, cosas que los locales contaban para asustar a todos los curiosos. Después de todo, ¿quién creería en fantasmas en pleno siglo XXI? Pero en cuanto pisé el cementerio y me entregaron las llaves, todo cambió. Hace apenas un mes acepté el puesto de guardián nocturno en ese panteón en la Ciudad de México. Yo necesitaba mucho ese trabajo, aunque la idea de cuidar un cementerio durante la noche podría asustar a muchas personas. Para mí era simplemente un empleo más. No creía en fantasmas ni en leyendas urbanas, pero muy pronto descubrí que hay cosas que escapan a la comprensión humana. Cuando acepté el trabajo, me advirtieron que las noches podrían ser solitarias y muy frías, pero no me importó. La paga era muy buena y el horario me permitía estudiar durante el día. La primera semana transcurrió sin ningún incidente. Mis rondas consistían en caminar entre las antiguas tumbas, asegurándome de que todo estuviera en orden y de que ningún vándalo entrara a profanar el lugar. El panteón en sí era muy impresionante. Las tumbas y mausoleos eran de muchos siglos atrás, con esculturas y arquitecturas que contaban historias de una ciudad antigua y olvidada. Caminando entre esas lápidas, sentía una extraña mezcla de respeto y curiosidad por las vidas que habían terminado ahí. Sin embargo, todo cambió en la noche número 8 de mi trabajo. Era una noche especialmente fría. Había mucha niebla, muy densa. Esa niebla había cubierto todo el panteón y le daba un aspecto aún más tétrico de lo habitual. Mientras hacía mi ronda de siempre, escuché un crujido a lo lejos. Pensé que podría ser un animal o quizás algún visitante nocturno indeseado. Así es que decidí investigar. Caminé hacia el origen del sonido. Pasé por las tumbas más antiguas del lugar. La niebla me dificultaba mucho poder ver bien, y la luz de mi linterna apenas penetraba esa gran oscuridad. De pronto pude ver una silueta a unos metros de mí. Era la figura de un hombre. Tenía estatura mediana. Su vestimenta era muy antigua, como sacada de otra época. «Oiga, oiga, ¿quién está ahí?», le grité, intentando sonar autoritario, aunque una extraña sensación de inquietud comenzaba a invadirme. Esa figura no respondió. Simplemente se quedó ahí de pie, con su mirada fija en una de las tumbas. Me fui acercando poco a poco con mucha cautela, pero antes de que pudiera llegar a donde estaba, se desvaneció entre la niebla. Sacudí mi cabeza porque estaba confundido, jamás había presenciado algo así. Comencé a buscar a mi alrededor por si se había movido, pero no había rastro de nadie. Decidí regresar a mi puesto
me sentía muy perturbado. Así es que comencé a caminar más rápido. Intenté en el camino convencerme de que mi mente me había jugado una mala pasada. Quizás era el cansancio, o tal vez el haber estado pensando tanto en todas esas historias que contaban de ese lugar. Sin embargo, esa no sería la última vez que vería esa silueta de ahí. Las siguientes noches, la presencia se hizo más y más evidente. Cada vez que salía a mis rondas, lo veía de reojo, siempre observando, siempre silencioso. A veces lo encontraba limpiando una tumba, otras veces simplemente caminando entre los pasillos, como si estuviera inspeccionando el lugar. Una noche me armé de valor y decidí acercarme. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, pregunté alzando lo más que pude mi voz, mientras me acercaba lentamente hacia él. Esta vez la figura se giró hacia mí y pude ver su rostro con gran claridad. Era un hombre anciano, con arrugas muy profundas en su cara. Sus ojos tenían una especie de paz y sabiduría, combinadas con tristeza. Su uniforme era muy antiguo, era de guardián, similar al que usaban hace décadas. Este es mi lugar. Estoy asegurándome de que todo esté en orden. Me respondió con una voz suave, pero firme. Yo me quedé congelado. No esperaba una respuesta tan clara. Intenté mantenerme firme y no verme nervioso. Yo soy el nuevo guardián. Este es mi trabajo ahora, le respondí con mi voz un poco temblorosa. El anciano esbozó una pequeña sonrisa. Lo sé, lo has estado haciendo bien, pero hay cosas que aún no comprendes. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo sabes que yo soy el nuevo guardián? No todo termina con la muerte, muchacho. Algunos de nosotros tenemos deberes que trascienden en el tiempo, dijo antes de desvanecerse lentamente frente a mis ojos, como si fuera humo en el aire. Me quedé ahí, paralizado, intentando procesar lo que acababa de suceder. ¿Había hablado yo con un fantasma? ¿Era real? ¿O simplemente mi mente me estaba jugando una broma cruel? Decidí investigar más sobre la historia del panteón y sobre antiguos guardianes que hubieran trabajado ahí. Al día siguiente visité la oficina administrativa y pregunté sobre registros antiguos. Después de mucho buscar, encontré información sobre un hombre llamado Don Pedro, quien había sido el guardián de ese panteón durante más de 40 años, en el siglo pasado. Era muy conocido por su dedicación y amor a ese lugar. Murió pacíficamente en su pequeña casita, dentro del panteón, y muchos decían que su espíritu aún rondaba, cuidando de las tumbas y protegiendo el descanso de los difuntos. Todo encajaba. El hombre que yo había visto, con quien yo había hablado, era Don Pedro. Esa noche regresé al panteón con un poco de miedo y respeto, y mientras hacía mi ronda, sentí su presencia nuevamente. Esta vez
No intenté confrontarlo, sino que simplemente acepté que él también estaba ahí, cumpliendo con su deber eterno. Fueron pasando los días y comencé a sentir una extraña camaradería con don Pedro. Aunque no siempre lo veía, podía sentir que estaba ahí, vigilando, asegurándose que todo estuviera en orden. En ocasiones, cuando olvidaba cerrar alguna puerta o dejaba alguna luz encendida, al regresar la encontraba corregida, como si alguien más hubiera hecho un trabajo. Una noche, mientras caminaba cerca de la tumba de Benito Juárez, escuché un susurro detrás de mí. Cuidado con la esquina norte. He sentido una presencia perturbadora ahí. Me dijo muy cerca la voz suave de don Pedro. Así es que yo, sin preguntar, me dirigí hacia la esquina norte del panteón. Cuando llegué, descubrí a un grupo de jóvenes intentando entrar para hacer quién sabe qué cosas. Y gracias a la advertencia pude evitar que entraran y que posiblemente causaran algún daño. Desde ese momento comprendí que don Pedro no era una amenaza, era un aliado, un protector del panteón y ahora también de mí. Nuestras interacciones se volvieron poco a poco más frecuentes. Comenzó a contarme historias sobre las personas enterradas ahí, anécdotas de su vida y consejos de cómo cuidar mejor ese lugar. Una noche hubo una tormenta muy fuerte. El panteón se quedó sin electricidad. Las calles estaban totalmente oscuras y el viento hacía crujir las viejas ramas de los árboles, y eso creaba un ambiente verdaderamente inquietante. Mientras intentaba encender una linterna, escuché un estruendo proveniente del sector este. Corrí dirigiéndome ahí, preocupado de que algo grave hubiera pasado. Al llegar ahí, vi que una gran rama había caído sobre uno de los mausoleos más antiguos, dañando toda su estructura. Mientras me acercaba para evaluar los daños, escuché nuevamente la voz de don Pedro. Necesitamos proteger este lugar. Esa tumba pertenece a una familia que sufrió mucho en vida. No permitamos que también sufran en la muerte, me dijo don Pedro muy cerca del oído. Juntos, aunque de una manera inexplicable, logramos mover la pesada rama y cubrimos la abertura con una lona que encontré cerca. Sentía su presencia ayudándome siempre, dándome seguridad y fuerza, y me guiaba en cada momento. Cuando la tormenta se detuvo, me senté muy cansado bajo un árbol. Estaba realmente exhausto, pero satisfecho por haber protegido el lugar. En ese momento sentí una suave brisa y por un momento la figura de don Pedro apareció a mi lado, como si estuviera también sentado junto a mí, con una expresión de agradecimiento en su rostro. Has hecho un buen trabajo, muchacho. Estoy orgulloso de ti, dijo antes de desvanecerse nuevamente. Con el tiempo, mi percepción del panteón cambió por completo. Ya no era solo un lugar de trabajo, sino un sitio lleno de historia, de conexiones que trascendían lo terrenal. Aprendí a respetar y amar el lugar, tanto como don Pedro lo hizo en su tiempo.
Una noche, meses después de mi primer encuentro con él, sentí que su presencia se desvanecía lentamente durante mi ronda final. Su figura apareció una última vez, más luminosa, más tranquila que nunca antes. Es hora de que descanse, muchacho. Sé que dejarás este lugar en buenas manos, dijo con una sonrisa muy serena. Gracias por todo, don Pedro. Prometo cuidar del panteón como usted lo hizo. Le respondí con mucha sinceridad, sintiendo una profunda emoción en mi interior. Su figura se desvaneció lentamente y con ella una paz indescriptible inundó todo el panteón. Desde esa noche ya no volví a ver a don Pedro, pero sus enseñanzas permanecieron conmigo.